verso 4 y verso 5. Dice: gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Una vez más lo vamos a leer todos. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Gloria al Señor Jesús. Mujer, activa tu fe. Amén. Amén, amén. Y sabemos que no es fácil activar la fe, porque ya nos dimos cuenta ayer, de acuerdo a las circunstancias. Y hoy no va a ser la sesión, por eso les digo que no todo el tiempo se hacen campañas de mujeres, por eso voy a hablar de otra mujer de la Biblia, porque estamos hablando de mujer activando su fe. Amén. Y quisiera decirles que nosotros ayer hablamos un poquito, haciendo remembranza de lo que fue Jocabed y del tiempo que Israel estaba cautivo en Egipto. Pero nosotros sabemos que el hijo de Jocabed, el cual fue Moisés, empezó a hacer un trabajo de liderazgo y sacó a Israel de su cautividad. Y Dios le dijo a Moisés, le dio las coordenadas, cómo lo iba a llevar, y el pueblo simplemente de Egipto a tierra de Canaán iban a ir camino de 3 días. Pero Dios conoce los corazones del pueblo que sacó, y dice Dios que sabía que eran pueblos de dura cerviz. Entonces dijo, no lo voy a llevar camino de 3 días. ¿Por qué? Porque se van a regresar, van a pensar que es fácil, y cuando vean la guerra se van a asustar. Entonces dijo, ¿sabe qué, Moisés? Voy a llevarlos camino de 40 días. Voy a hacer que crucen el Mar Rojo, para que ellos vean que no hay lugar a regresar, porque simplemente yo puedo abrir el mar. Y si ellos van a regresar, no hay quien se los abra. Entonces los llevó por ese camino de 40 días. Pero nosotros vemos cómo cuando ellos van en el trayecto del camino sucedían muchas cosas. Cada vez que había una dificultad, el pueblo se rebelaba contra Dios, se rebelaba contra Moisés. Querían matar a Moisés, el cual era su líder que Dios había levantado. Y así a veces pasa en el pueblo del Señor. Alguien llega aquí, todos cuando llegamos a la iglesia venimos de una condición de pecado, excepto que el niño haya nacido en un hogar creyente, y empiezan al Señor a darle palabra, empieza el Señor a tratar con ese nuevo miembro de la iglesia, y el pastor empieza a cuidar esa oveja, a cortarle la lana, a darle buen pasto, a limpiarla, a sobarle aceite para que las moscas no entren a los oídos de la oveja, y tantas cosas. Y cuando la oveja ya se ve fortalecida, ya se ve grandecita, crecida, ya han pasado varios añitos, ahora cree saber más que su pastor. Así le pasaba al pueblo de Israel. Ellos creían que conocían más que Moisés. Entonces eso pasa muy frecuentemente en el pueblo de Dios. Y cuando usted vea a un creyente que esté en esa condición, apártese. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios va a venir sobre esa persona si no se arrepiente. Porque no en vano Dios coloca a un líder, no en vano Dios levanta a alguien, no en vano Dios había levantado a Moisés. Y antes de que el pueblo supiese el siguiente paso que iban a dar, Dios ya se lo había contado a Moisés. Por eso es que el Salmo dice, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel le mostró sus obras. Porque ellos veían los milagros, pero Moisés primero los escuchaba de la boca de Dios, lo que Dios iba a hacer, y luego le mostraba el milagro. Entonces estaba ¿qué? Notificado, día a día sabía lo que iba a suceder. Eso es lo que quiere decir ese salmo. Entonces, por esa razón, cuando usted viene a saber algo, no estoy diciendo que sea siempre así, pero muchas veces, antes de que usted lo sepa, Dios ya le habló al siervo que está allí en ese lugar. Dios ya le comentó o le manda a alguien, pero algo hace. Así que no crea que usted en 3, 4, 5, 6, 10 años va a saber más que el que tiene 20 años y está buscando a Dios. Eso es muy diferente. Ahora volvamos al tema. Entonces, esto se revelaba cada rato, y cada rato pasaba algo. Pero ya sucede esto, y ese día, uno de los tantos días, Dios dice, bueno, ya están cerca. Dios habla a Moisés, Moisés dice, ya vamos a llegar, vamos. Y ellos dicen, le dan una idea, ¿por qué no reconocemos la tierra antes de entrar? Y él estuvo de acuerdo. Escojan cada uno de cada tribu
lo enviamos. Y cada uno escogió a una persona. Eran 12 tribus, 12 personas enviaron a reconocer la tierra. Cuando fueron estos allá y miraron que verdaderamente era una tierra que fluía leche y miel, pues un racimo de uva tenían que cargarlo entre dos. Pero también dice que vieron gigantes, los hijos de Aná, vieron que tenían que pelear, porque es que el creyente piensa igual que Israel. ¿Por qué siempre tomo Israel? Porque es nuestro espejo. Siempre estamos pensando que si estamos en el Señor no va a haber problema, no va a haber dificultad. Israel creía que como Dios ya le había dado la tierra, no tenían que conquistarla. Eso le pasa al creyente. Entonces, cuando estos regresan, 10 de ellos regresan con malas noticias, diciéndole al pueblo, ¿sabe qué? Esa es una tierra que se traga a sus moradores. Allá hay gigantes, los hijos de Aná, y nosotros nos veíamos como langostas al lado de ellos. No resaltaron el fruto de la tierra, no resaltaron lo bueno, que las ciudades ya estaban construidas, que eran ciudades amuralladas, que no tenían que sembrar, no resaltaron eso, nada de lo bueno, resaltaron simplemente lo malo. Y el pueblo, como estaba el corazón inclinado hacia el mal, se tragaron toda esa información. Y cuando Josué y Caleb vieron que iban a apedrear a Moisés, porque se levantaron, ellos dijeron, no es así, es verdad que vimos hombres gigantes, que nosotros éramos como langostas, pero ciertamente la tierra fluye leche y miel. Había un racimo de uvas gigantes, el cual traímos para que ustedes lo miren. Pero lo que sabemos es que aunque hay gigantes, la mano de Jehová está con nosotros, el amparo de Jehová va con nosotros, y de seguro que no se apartará de nosotros y los comeremos como pan, porque tenían una fe activa, pero nosotros estaban dormidos. Entonces ellos dieron su información, pero no creyeron. Ese día la rebelión fue tan grande que Dios hizo algo, no para bien del pueblo. Dijo, bueno, ese día murmuraron tan fuertemente, dijeron, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Si nosotros en Egipto estábamos tranquilos, así somos nosotros, malagradecidos. Ahora que yo estoy acá en este evangelio y la gente me dice algo y no puedo responder de la misma manera, porque soy creyente, porque estoy bautizado, y el de no estuviera, hay poder en Jesús. Eso decía el pueblo. Nosotros allá nos sentábamos a la olla a comer cebolla y ajo. ¿Qué gusto tiene solamente una cebolla y ajo? Y era mentira, no tenían paz, vivían atormentados. Lo vimos ayer en el mensaje. Ellos no tenían tranquilidad, y Jehová nos trajo acá a este desierto a matarnos a nosotros y a matar a nuestros hijos. Y dijo Jehová, bueno, yo escuché la palabra del pueblo. Ellos dicen que yo los traje a matarlos y a matar a sus hijos, pues yo voy a hacer algo. Todos los mayores de 20 años van a morir en el desierto, y sus hijos que dicen que los traje a matar, a ellos les voy a dar la tierra prometida. ¿Y saben por qué? Porque soy Dios fiel, porque se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a su descendencia se la daría. Por eso lo voy a introducir, y solamente Josué y Caleb, que eran mayores de 20 años, solo ellos van a entrar. Ellos salvaron su vida porque creyeron por lo que dijeron. Pero ¿saben qué? Yo los traje a ustedes camino de 40 días, ahora van a ser 40 años, a año por día, hasta que todos perezcan en el desierto. Hermanos, que no nos pase a nosotros así. Que Dios va a contestar tu petición, ya te va a responder, pero ese día te levantas a murmurar, a decir, no, yo no es que soy hijo de Dios, ¿por qué los incrédulos viven mejor que mí? Y si tu familiar es inconverso, ¿por qué se consigue todo? ¿Por qué está bien? ¿Y por qué yo estoy así? No sé si ir al culto, no sé si orar. Y ese día Dios dice, hoy te iba a responder, pero ya no te responderé, me tardaré más, a ver si tú puedes ser más grande que yo, porque no puedes hacer ninguno de tus cabellos blanco o negro, ni tampoco puedes añadir un codo a tu estatura. Y ese día Dios no te responde, y es el día de tu respuesta. Entonces cuidemos lo que decimos, porque Dios siempre está allí y está escuchando. Luego que pasó esto, el pueblo anduvo los 40 años hasta que murió el último, que fue Moisés. Un líder que lo dio todo, pero también quedó del otro lado del Jordán, a causa de que el pueblo lo exasperó, a causa de una sola cosa. El pueblo pudo haber desesperado a Moisés una y otra
otra vez como lo hacía y él se volvía a Dios y reconocía, pero esa vez Moisés nunca reconoció que él pecó. Casi siempre yo me preguntaba por qué Moisés, siendo tan buen líder, que Dios dijo que no hay un hombre más manso que Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Y resulta que leyendo minuciosamente, cada vez que Moisés se acercaba a Dios a decirle: déjame entrar, yo quiero ver aquella tierra buena que prometiste, yo quiero entrar, Dios, y ¿sabe cómo era que Moisés decía? Porque el pueblo me hizo pecar. Nunca dijo: Señor, yo pequé, perdóneme. El pueblo me hizo pecar. Cuando yo digo fulano de tal me hizo pecar, no estoy reconociendo mi culpa. No estoy diciendo: Señor, está bien, ando aquí, me desesperé, me afané, tú me dijiste, háblale a la roca, la golpeé, cometí un error, de verdad perdóname. Él siempre dijo: el pueblo me hizo pecar. Y siendo Moisés un hombre manso, y siendo Moisés un hombre que hablaba con Dios, se le pasó ese detalle. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere mostrarnos que nosotros los hombres somos débiles. No somos perfectos. El único perfecto es Él. Que aunque pueda abrir el mar, pueda hacer que el agua brote, que la roca brote agua, y muchos milagros más, todas las plagas que destruyeron a Egipto fueron hechas por la mano de Moisés, pero era un hombre mortal. Por eso no entró a la tierra prometida. Nunca reconoció su error. Que no nos pase así a nosotros. Y Moisés le tocó ungir o preparar a Josué, el cual fue el líder, el que seguía. Moisés alcanzó a conquistar con el pueblo dos grandes naciones: la nación del rey Og y la nación de otro rey que se me pasa el nombre en este momento, al otro lado del Jordán. Y Moisés le dio el cargo a Josué y ese día murió. Y a Josué le tocó quedarse con el pueblo del otro lado del Jordán. Un río caudaloso y ancho que parecía un mar. Y quizás con una gran demanda. Aunque dije que no voy a hablar para los hombres, estoy hablando de los hombres. Con una gran demanda. ¿Cuál era? Un líder muy grande había fallecido. Había hecho grandes cosas, grandes hazañas. No era fácil suceder a Moisés. Y quizás... Y Josué, que siempre estaba escuchando que Moisés subía, se quedaba al pie de la montaña y escuchaba todo eso, quizás se sentía diminuto, se sentía muy pequeño y quería hacer algo, pero estaba allí. Y me imagino yo a Josué orando. Y en una noche se le aparece Dios y le dice: párese, santifíqueme al pueblo y dígales que van a cruzar el Jordán. ¿Sabe por qué? Porque desde este día voy a empezar a engrandecerte. Pero solamente te voy a pedir algo: que seas muy valiente, que te esfuerces. ¿Para qué? Para colocar en obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y qué fue lo que le mandó? La ley, los mandamientos. Y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. O sea, esfuércese para leer la palabra, esfuércese para aplicarla. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque no te va a dar ganas de leerla, porque no te va a dar ganas de hojearla, porque te va a dar sueño, porque vas a querer mirar la televisión, porque vas a querer escuchar música, porque vas a querer entrar en WhatsApp, vas a entrar a Twitter, a Facebook, a muchas redes, pero menos a la palabra de Dios. Entonces esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para vencer todos los obstáculos, para colocar en obra la palabra de Dios. Y entonces te va a ir bien en todos tus caminos. Amén. Eso es lo que le dijo Dios a Josué. Y Josué se esforzó. Y nosotros vemos cómo fue de buen líder. Y duró 7 años la conquista. Conquistó 31 naciones. Introdujo al pueblo, repartió la tierra prometida. Y ya en el capítulo 24 ya vemos a un Josué de 110 años, ya maduro, ya sabía que iba a partir. Reúne a todo el pueblo. Vio cómo Moisés, antes de fallecer, también reunió en Deuteronomio capítulo 28 hasta el 32. Hizo un recuento, les dijo las bendiciones de Deuteronomio 28 y las maldiciones y todo lo que vendría. En el capítulo 32 Moisés les hace un cántico
el cual será testigo de la desobediencia del pueblo, porque cuando yo muera se van a volver atrás. Entonces Josué, como buen discípulo y como buen siervo, también hizo lo mismo. En el capítulo 24 dice: y reúne al pueblo, y en el verso 14 le dice: hombre, ustedes tienen que servir a Jehová en verdad y con corazón íntegro. Y en el verso 15 le dice: y si a ustedes mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. No sé si ustedes van a servir a los dioses que están al otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra habitan, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y le dice: porque Jehová no sufrirá nuestras rebeliones, no estará allí cuando ustedes se desvíen, solamente sírvanle y séanle fieles. ¿Y qué pasó? Dice el libro de Jueces, que vamos a tocar, el capítulo 2 y el verso 10, que toda aquella generación, Josué y toda esa generación, fueron fieles. Pero aquí viene un fracaso, viene un ay. En el capítulo 2, verso 10 que les mencioné, dice que toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni los hechos potentosos que él había hecho. ¿Qué pasó? Si la generación de Josué fue tan buena, si todos fueron obedientes, ¿qué pasó? Se olvidaron de pasar la información a la siguiente generación. No nos podemos olvidar de vaciar el conocimiento de Dios a las nuevas generaciones que están creciendo. Porque si nos olvidamos, va a pasar que se va a levantar un pueblo que no conoce de leyes, no conoce de moral, no conoce de ética. Por lo tanto, le llaman la generación X, la generación vacía, la generación que no tiene entrega, la generación que no tiene una pasión, la generación que no tiene una visión, que no tiene por quién dar su vida ni por quién morir. ¿Por qué? Porque nadie le vació ese conocimiento de lo que le dijo Moisés. Lo que dijo Dios que Moisés le dijera al pueblo: dile a Israel, dile a los hijos de Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Al levantarte, al acostarte, andando por el camino, las colocarás en los linteles de tu casa, las atarás en tu mano, pero que él la vea todos los días. Eso quiere decir que usted que tiene un cuadro hermoso de luces allá en su sala o en su cuarto, hoy yo le recomiendo que lo cambie por un salmo, que cuando el muchacho se levante, vea delante de él: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que vea: oh, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Que pueda ver esa palabra plasmada en la pared, que en esta casa se alaba y se glorifica a Dios. Pero pasa la información, no la dejes, porque se levantará una generación que no sabrá qué hacer. Eso pasó en el tiempo de los jueces, y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no adoraban a Dios. Se cumplió la palabra que dijo Moisés y la palabra que dijo Josué. Empezaron a servir a los dioses de cuyas tierras habitaban. Empezaron a dar sus hijos, a casarse sus hijos con las hijas de ellos y viceversa. Y a tomar mujer cuando Dios ha dicho: no tomes mujer de otro pueblo porque te va a hacer desviar. Cuando al creyente se le dice: hombre, no tome muchacha de afuera, o viceversa la joven. Pero ¿por qué me quieren criticar? ¿Por qué me quieren prohibir? Si yo puedo casarme con el que yo quiera. Pues yo te quiero decir que el de allá afuera es mundano, y él te está viendo bien bonita, bien atalallada, una falda larga, una cabellera muy hermosa, y qué bonita que está la muchacha, y te dice: a mí me gustan así, y tranquila que usted va a seguir yendo para la iglesia. ¿Por qué? Porque no estás en sus manos. Pero cuando sea tu esposo te va a decir: yo no quiero iglesia, yo quiero discoteca, yo no quiero ir a la casa de tu madre, qué aburridor, ellos solo hablan de la Biblia, yo quiero ir allá a esas partes donde hay otra clase de diversiones,
no vaya a formarse una balacera, porque si me muero me pierdo. Yo sé que el evangelio es verdad, no sé cuándo vuelvo, pero dame oportunidad, que no me quiero perder. Y yo no era bautizada. Aleluya. Simplemente fui a la iglesia y escuché muchas clases de escuela dominical y entendí que era la salvación. Y sabía que tenía que bautizarme. Y yo decía, denme la oportunidad de bautizarme, porque si no me bautizo y me muero, me pierdo. Y sabe que cada vez que pensaba en eso, como Dios llamándome, me acorralaba. Empezaban a morirse muchachos jóvenes de mi edad. Y yo decía, ya la muerte viene. Y esa noche me la paraba despierta toda la noche y con la Biblia abierta. No sé por qué, en vez de abrirla en el Salmo 91, yo la abría en San Juan capítulo 1. Y leía en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y esto era en el principio con Dios. No sé por qué siempre leí ese capítulo. Porque si alguien está asustado, lo que busca es la protección divina. Pero yo buscaba San Juan capítulo 1. No sé por qué, pero siempre estaba allí. Y me pasaba la noche entera. Al otro día, cuando se iba a la oscuridad, como que para mí llegaba la paz. Y yo decía, ya no me muero, sabiendo que la muerte llega de día o de noche. Demos alabanzas al Rey. Entonces, en Jueces capítulo 4, aparece nuestra mujer del día de hoy. Una mujer llamada Débora, mujer de Lapidos, dice la Biblia. Porque una mujer en el Señor necesita un hombre creyente, no un incrédulo, y viceversa. Un hombre en el Señor necesita una mujer creyente. ¿Para qué? Para que se hagan compañía, para que se ayuden mutuamente en la vida espiritual. Y quiero decirles algo, que en Israel los nombres no se colocaban al azar o porque se escuchara muy bonito, como hacemos nosotros los latinos o los hispanos. Se escuchó bonito, no investiga qué significa el nombre y se lo coloca al niño. Alguien escucha Javes y dice, qué nombre tan bonito, y se lo coloca a su hijo. Pero vaya a ver qué significa Javes. Significa dolor, porque su madre lo dio a luz con dolor, dice la Biblia. Los nombres en Israel se colocan por genealogía para identificar de qué tribu viene. Entonces por eso ustedes ven que los nombres se repiten una y otra vez, para desearle una bendición o de acuerdo a las circunstancias que naciesen. Allí así se colocan los nombres, de acuerdo al tiempo, el cual le llaman también Parachá. De acuerdo a ese tiempo se le coloca un nombre a un niño en Israel. Entonces en este caso a nuestro personaje le colocaron un nombre Débora, y más adelante vamos a ver qué significa. Pero su esposo tiene un nombre como muy raro, diga, para nosotros nos suena raro, Lapidó. Pero como lápiz, como dijo la hermana por allá. Pero ese nombre tiene un significado muy bonito, significa oración. O sea que eso quiere decir o que los padres de él oraron por él, una petición para que Dios le diera hijo, porque era se veía muy factible en ese tiempo que las mujeres no tuviesen hijos y orasen para que Dios le diese un hijo. O simplemente era un hombre de mucha oración. Ese era el esposo de Débora. Ahora entendemos por qué Débora era tan buena muchacha, tan buena mujer. Tenía un buen compañero. Amén. Detrás de una buena mujer hay un excelente hombre, y detrás de un excelente hombre hay una buena mujer. Entonces, ese era el nombre del esposo de Débora. Y como les decía, como los nombres no se colocaban al azar, entonces nosotros encontramos un nombre que a mí me causa risa, porque eso es el nombre, Isaac. Isaac significa risa. ¿Y por qué a Isaac le colocaron ese nombre? Porque cuando Dios le dijo a Abraham que iban a concebir ese hijo, Sara estaba detrás escuchando, y Sara se rió. Porque dijo, yo, mujer de 90 años, yo he de mamar, tener hijo, y mi esposo, hombre de 100 años, ¿dónde se ha escuchado eso? Y se rió. Y el ángel le dijo, ¿te reíste? No me reí. Pero luego lo confirma, le coloca Isaac, hijo, que significa risa. También conocemos la historia de Jacob. Jacob significa usurpador o suplantador, porque quería nacer primero que Esaú, se tomó del talón, por eso el nombre. También conocemos a José, el primer hijo de Raquel y como decíamos ayer, el hijo número 11 de Jacob.
significa que Dios añada más hijo o hijo de consolación, porque ella quería tener otro. Pero también tenemos el nombre de Benoni. Ese es el otro hijo de Raquel, que cuando ella le estaba dando a luz, dice que se le salió el espíritu, se murió. Pero antes de que saliese el último aliento, le llamó Benoni, que significa hijo de mi aflicción. Inmediatamente Jacob le colocó el nombre y lo colocó Benjamín, se lo cambió porque él sabía lo que significa un nombre y que significa hijo de mi diestra, porque ya se murió su mamá y va a ser mi hijo amado y es el último, entonces lo colocó hijo de mi diestra. Eso significa Benjamín. Pero también conocemos Icabod. Icabod significa traspasada, es la gloria de Israel, porque ese día los filisteos capturaron el arca del pacto y se la llevaron a la tierra de Israel. Entonces vemos los nombres. Jocabed significa Dios es glorioso. Amram significa una nación exaltada. Pero queremos llegar a nuestra personaje de hoy. Débora significa abeja. ¿Por qué no tiene Dios otra cosa sino abeja? ¿Por qué los padres de Débora colocaron a su hija abeja? En hebreo eso significa abeja, ese nombre. ¿Y qué hace una abeja? ¿Por qué? Ellos miraron. Es posible que estaban cerca, vivían cerca donde hubiesen bastantes enjambres de abeja y mirarían lo que hace una abeja. Y el nombre de Débora es, y lo que Débora hacía es igual con lo que hace una abeja. Por eso vamos a mirar esa pequeña analogía en el día de hoy. Que Débora era una mujer muy limpia de corazón. Ella no le gustaba el pecado. Tenía una visión muy clara. Pues eso mismo tienen las abejas. Las abejas son los únicos insectos que tienen 5 ojos. Tienen 2 ojos laterales para mirar los colores y 3 ojos sobre la cabeza para medir la distancia. Ellas ven muy claro y son muy limpias. A las abejas no les gusta donde hay cosas putrefactas, malos olores. Ellas se van de ahí, igual Débora. El pueblo estaba contaminado en el pecado, pero a ella le gustaba la buena aroma del buen ungüento de la presencia del Señor. Por eso Débora buscaba a Jehová de tiempo continuo. O sea que tienen mucha similitud. A las abejas no les gustan los perezosos. Cuando hay un perezoso entre todas las abejas lo mata. Débora tampoco le gustaban los perezosos. Siempre las abejas trabajan en equipo. Y entonces ellas siempre están juntas. Débora trabajaba en equipo con su esposo, con Dios, con Barak, con el pueblo. O sea que era una similitud de todo. A las abejas les gusta la música. Y si alguien toca bien un instrumento y ellas están esparcidas, se congregan. Porque de una vez las reúne porque les gusta la música. A Débora también le gustaba la música. Por eso cuando tuvieron la victoria, ¿quién cantó? Débora. Empezó a cantar y a danzar, porque era igual las características. Por eso le digo que le colocaban el nombre de acuerdo a lo que el padre o la madre deseaba. Eso quiere decir que Débora era una hija que anhelaba, una hija querida. Por lo tanto, su nombre y el nombre le llevó a ella esa bendición, a tener esas habilidades o esas cualidades. Entonces yo creo que de ahora en adelante las que están embarazadas van a mirar cómo colocar el nombre. Ya no va a ser más que porque yo escuché tal nombre y me gustó. No, ya voy a buscar qué significa ese nombre, para poder colocárselo al niño o a la niña, para que le vaya bien. Le está deseando una bendición. Demos alabanzas al Rey. Ahora bien, como Débora tenía todas esas cualidades, aunque ella nació en un tiempo difícil, en el tiempo de los jueces, más o menos el tiempo de los jueces duró 350 años y nuestro personaje aparece en el año 1350 a.C. Eso quiere decir que el tiempo de los jueces fue un tiempo bastante largo y Dios levantó muchos jueces. El último juez fue Samuel y luego el pueblo pidió rey. Y ese juez fue muy bueno y ungió 2 reyes que fueron Samuel y David. A Saúl y David, perdón. Entonces, mira que Dios siempre estuvo levantando. Y en medio de todo eso, todos los jueces fueron varones excepto Débora. Por la cualidad, por la bendición, esta mujer le gustaba buscar a Dios. Y el tiempo de ella, como les decía, era un tiempo difícil, donde la mujer era tenida en poco. Donde la mujer no tenía autonomía sobre ella.
Si la mujer se quería casar, era su padre, no que ella quisiera, el padre era que la casaba. Y el padre escogía con quién se iba a casar. Si su padre había fallecido, su hermano mayor escogía con quién se casaría. El novio tenía que dar una dote. Si la dote era cuantiosa, pues mejor para el padre se la gastaba. ¿Cómo nos damos de cuenta? Lo que dijo Raquel y Lea a su papá. Pues nosotros ya que hacemos aquí, ya del todo te comiste nuestra dote, que por cada una trabajó 7 años para poder casarse con esas muchachas. Porque el padre pedía algo. Entonces eso pasaba. Se creía que la mujer no tenía capacidad para el estudio. Ella simplemente tenía que criar hijos y satisfacer a su esposo. Entonces la mujer no tenía ni voz ni voto. En Israel no se contaba. Por eso usted ve en el Nuevo Testamento 4,000 sin contar las mujeres y los niños. No se contaba en el pueblo. O sea, se creía que era un ser inferior. Se creía que la mujer no tenía la misma intelectualidad, no tenía los mismos derechos. O sea, era una época bastante dura. Pero Dios hace algo. En medio de esa tiniebla y en medio de esa oscuridad y en medio de esa esclavitud, porque los filisteos lo habían cautivado 20 años, los textos antes de lo que leímos dice eso. Llevaban 20 años cautivos por los filisteos a causa del pecado. Y Dios activa la fe de una mujer llamada Débora. Y Dios empieza a usarla. Por eso la coloca como líder, como juez. Y también profetizaba. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien quería saber de Dios, tenía que ir a buscar a Débora. Si alguien quería saber qué iba a pasar con el pueblo, tenía que ir. Débora, consultaste, ¿ha hablado Jehová por ti? Y ella decía, sí, tengo palabra de Jehová. Y si no, no tengo palabra. Pero la gente tenía que subir. A pesar de que la mujer era considerada, todo lo que le dije anteriormente, los hombres tenían que ir a esa mujer. Los problemas que habían era como ser un presidente de una nación, era la jueza. Tenían que llevárselos a ella. Y ella es que decía, esto está bien, esto está mal. Eso fue lo que hizo Dios en ese entonces con esa mujer, porque activó su fe. Y tenía un esposo que le acompañaba mucho en oración. Un esposo que estaba allí rogando, ya que nunca se ha visto esto, no sea que me la maten. Quería a su mujer, iba a estar allí clamando, diciendo, Señora, ayuda a mi esposa, esa buena mujer que tú me has dado, que has colocado en ella esos dones, esos talentos, esos ministerios. Yo te pido que la ayudes. Así que, hermano, usted que está en este culto en esta noche, yo le pido en el nombre de Jesús que cuando usted se levante a orar, ore por su esposa. Es la primera que se levanta y la última que se acuesta. ¿Por qué? Porque tiene que estar atendiéndolos a todos, pero también tiene una vida espiritual. Y como decía el hermano que estaba dirigiendo, ella no se puede convertir en una Marta, tiene que ser una María, una adoradora. Y si usted ve que la fuerza le está faltando, ayúdele. Se necesita un hombre que esté al lado de una mujer ayudándole a activar su fe. Y eso era lo que hacía el esposo de Débora. Y esta mujer tenía esa alternativa que un buen día Dios le da una palabra y se levanta y manda a llamar a Bará. Bará era el líder del ejército de Israel. Y le dice, Bará, ¿no te ha mandado Dios que vayas allá y te enfrentes a Sísara, capitán del ejército de Jabín? Pues él lo va a entregar en tus manos. Toma 10,000 hombres desde la tribu de Netalí, de la tribu de Zabulón, y sube allá al monte Tabor, porque Dios te va a entregar en tus manos. Lo que yo le decía, profetizaba, palabra de parte de Dios. Y este hombre tuvo tanto temor, aunque sabía que Dios usaba a esta mujer, dijo, yo